Bienvenidos a la unidad 3 de dibujo, diagramación y animación digital. Bien, vamos a comenzar con algunas recomendaciones. Por favor, lean detenidamente la diapositiva que está en pantalla, donde dice que en el caso de los foros de debate tienen que participar en una sola consigna. Recuerden que es una actividad individual. Tienen que participar en una sola consigna. Si lo consideran necesario, pueden hacerlo más de una vez, pero siempre dentro de la misma consigna. En el caso del glosario, es una actividad grupal. Entonces, cada grupo, a través de un representante, sube una participación, o sea, una sola participación por grupo. Las participaciones individuales y duplicadas serán eliminadas, tengan en cuenta eso. Fijarse antes de subir el término que han elegido que ya no haya sido seleccionado por otro grupo, porque en ese caso queda eliminado. No se admiten duplicaciones. Los trabajos finales son grupales. Solo un participante hace la entrega y después la calificación se replica a todos los integrantes del grupo que han participado. Y muy importante, recuerden, antes de participar, lean detalladamente, detenidamente, comprensivamente cada consigna para no tener inconvenientes en la interpretación de la misma. E insisto en el tema de leer las participaciones anteriores para no tener duplicaciones, para no caer en duplicaciones que puedan costar la eliminación del posteo. También tengan siempre en cuenta esto. Si lo que ustedes suben les pertenece a ustedes, si son ustedes los autores de la reflexión o del comentario que están subiendo, tienen que colocar igual de mi autoría. O sea, tiene que haber siempre una referencia al autor de lo que ustedes están colocando. En caso contrario, norma ZAPA, indicar el autor, el enlace, a dónde dirigirse para confirmar esa información. Importante, las rúbricas. Recuerden que las rúbricas es el mejor aliado que tienen ustedes para saber qué se les va a calificar y cómo. Si es una calificación conceptual, si es una calificación numérica, cuánto vale cada punto que se esté calificando. ¿Sí? Eso es para ustedes. Hay rúbricas para los foros de debate, hay rúbricas para el glosario y también para los trabajos prácticos. Y dentro de lo posible, respetar el cronograma. Eso nos ayudaría muchísimo, pero bueno, estamos en una etapa muy particular, se ha flexibilizado todo, pero bueno, tengan en cuenta esto, si ustedes pueden respetar el cronograma sería ideal. Estamos haciendo una materia con mucho trabajo práctico, entonces tienen que prestar mucha atención a los créditos, es decir, cada una de las producciones que ustedes presenten tiene que estar acreditada de una manera particular. Por eso insisto en que revisen el video que tienen en la unidad 2 que les dice cómo acreditar la autoría en la revista digital, cómo hacerlo en el video, cómo hacerlo en las animaciones, cómo hacerlo en los podcasts. Ahí tienen todo explicado qué es lo que se requiere justamente para cumplimentar esto y no caer en plagio, ¿sí? Una presentación que no esté debidamente certificada la autoría no puede ser tenida en cuenta. Y recuerden que las presentaciones que ustedes hacen son documentos. Son documentos. Y otra cosa, si ustedes reciben un no participó en los foros o un no califica en los glosarios, lo que les conviene hacer antes de la consulta o la solicitud de revisión, les conviene a ustedes mismos hacerse el autoanálisis comparando lo que presentaron con lo que pedía
la rúbrica. Primero con lo que pedía la consigna y después también con los ítems de calificación de las rúbricas. Es importante que ustedes mismos analicen sus trabajos y encuentren sus propios errores. Es la mejor forma, ¿sí? Así que eso, bueno, también se los dejo ahí como algo a tener en cuenta muy importante. Comenzamos entonces con el análisis de la plataforma. Como siempre, la estructura es la misma: material imprimible, material complementario, foro de consulta, foro de debate, y les dejé un enlace a una página que tiene muy buena información que quizá les pueda servir si ustedes están trabajando en instituciones educativas y están siendo exigidos a lo mejor en la presentación de materiales para el auxilio del plantel docente. Espero que les sirva ese material. Después viene el glosario. Van a ver en ese espacio, clases asincrónica correspondiente a la unidad 3, van a ver esta grabación, este video, y como siempre la presentación que estamos utilizando en este video. Por eso es una clase asincrónica. Y luego vamos a tener el foro de consulta sobre el trabajo práctico de la unidad 3, como siempre. Bien, vamos a ver, el foro de debate tiene 3 opciones. Eligen una, participan en ella, sin inconvenientes. Tienen ahí arriba, en el enunciado del foro de debate, tienen las 3 opciones definidas y lo que tienen que hacer, sin problemas, está todo muy clarito. Recuerden, dentro de lo posible, de respetar las fechas según cronograma. El glosario, como siempre, las mismas consignas de siempre. Recuerden que el foro de debate es individual, el glosario es grupal. Y vamos a el trabajo práctico. El trabajo práctico es grupal. Ustedes van a trabajar una animación digital online. Recuerden que, como dijimos para la clase anterior, para el caso de la revista digital, el que tenga conocimiento de software libre, que es en realidad la temática de nuestra materia, lo aplica sin inconvenientes. Caso contrario, y recuerdo, debido a la cantidad de compañeros que han manifestado que no tienen conocimiento de software libre, y entonces, bueno, entre conocerlo, aplicarlo y hacer algo que pueda ser calificado como aprobado, les resultaba sumamente complejo. Entonces he abierto la posibilidad de que utilicen programas que tengan alguna opción gratuita. Si es un programa totalmente privativo o de pago, no. Pero sí pueden trabajar con la versión gratuita de algún programa que haya en la web. Entonces, lo que tienen que hacer es una animación digital online. Recuerden que siempre estos programas proporcionan el código HTML para que en el trabajo integrador puedan armar ustedes un blog o una página web y puedan introducir todo este material. La animación digital se pide una duración estimada entre 1 y 2 minutos. La temática será cuidados y recomendaciones, obviamente, del tema que nos ocupa a nivel nacional. Yo ahí les dejé una sugerencia de un espacio oficial donde hay mucha información en formato de diversos recursos, hay infografías, hay audios, donde ustedes pueden sacar información, orientarse en los contenidos de la animación digital que tienen que hacer. Pueden buscar en otros espacios. Lo que les pido es que siempre acrediten que esos espacios tengan una autoría certificada. Porque hay mucha información veraz, pero también hay mucha información que muchas veces se hace pensando que por bien, o sea, se hace de manera bien, pero se transmite la famosa fake, o información falsa o no avalada por los especialistas que están trabajando en este tema. Entonces es importante que busquen información en páginas de especialistas, de hospitales, de universidades, ¿sí? ¿Cómo pueden tratar el contenido? El contenido de la animación puede ser formal o informal.
¿Qué significa esto? Formal es un estilo donde la redacción, o sea, la narrativa, se manifiesta con un texto que sigue una gramática estable, normal, académica. ¿eh? Pero también les voy a pedir, si quieren, incurrir en lo que es informal. Sé que ustedes son muy creativos, estuve viendo algunos videos, Carlos en Arizota, por ejemplo, que prepararon para la otra materia. Y bueno, si ustedes quieren darle al tema, presentar los contenidos que quieren transmitir sobre este tema de una forma más informal, como dibujo como animado, en una forma con animaciones graciosas y demás, lo pueden hacer. O sea, el estilo de presentación de la información lo pueden decidir ustedes, ¿sí? Bueno, como siempre obtienen el enlace de la animación, siempre en modo compartir para que lo podamos ver y calificar, generan el archivo PDF con todas las características, esto es igual que en el otro trabajo, y lo importante también es igual que en el otro trabajo, en el trabajo anterior. El PDF, 5 páginas, tengan en cuenta las rúbricas antes de entregar, controlen que todo lo que está establecido en las rúbricas ustedes lo cumplimenten, entonces no va a haber ningún problema. Y como siempre, la fecha sugerida de entrega, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar entonces con los contenidos de esta unidad. Bueno, comunicar. Comunicar viene de común, o sea, hacer una apuesta en común de algo que se quiere transmitir. Eso es comunicar. La comunicación como un proceso, podemos calificarla en unidireccional y bidireccional. Bidireccional si hay un feedback, es decir, si el emisor puede pasar a ser receptor y viceversa. En cambio, en la unidireccional es un mensaje del que no se tiene una respuesta inmediata. Siempre hay un canal o medio donde se transmite el mensaje, que es esa información que se quiere transmitir, ¿sí? Y un contexto, hay un lugar, hay un espacio, hay un tiempo, hay una adecuación de vocabulario adaptado al receptor. Son todas cuestiones que el emisor tiene que tener presente en el momento de armar su mensaje. Bien, en la comunicación bidireccional lo que sucede es que hay una interacción. El canal puede ser cualquiera, puede ser los mismos que de la comunicación unidireccional, cualquiera, el código, el mensaje, el contexto, y lo que tiene es que, claro, hay un feedback, como dije anteriormente, el emisor se transforma en receptor y el receptor también se puede transformar en emisión, en el emisor, ¿sí? Bien, esto con respecto a lo que es la comunicación y a los tipos de comunicación, ¿sí? Bueno, las herramientas comunicativas. Las herramientas comunicativas son los facilitadores que tenemos de la comunicación. Son los que facilitan y que hay que tener en cuenta cuando uno está pensando en armar una comunicación, pensar en cómo va a ser el mensaje, cómo va a ser el espacio o el medio que va a utilizar, qué características tiene el receptor para adaptar el vocabulario y que ese mensaje llegue de la mejor manera posible. Entonces tenemos una habilidad para realizar este tipo de conjunto de actividades de manera fácil y que sea efectivo, o sea que el mensaje llegue. Tenemos la capacidad, que son las características naturales que tiene que tener el receptor como para poder apreciar, valorar y entender lo que el comunicador le está transmitiendo. La actitud es muy importante porque es la forma en que se transmite. Se transmite tranquilamente, se transmite agresivamente, se transmite imperativamente, según el tipo de mensaje y la intencionalidad que tenga ese mensaje. La actitud en la transmisión es sumamente importante. Después tenemos el código, son los signos, que pueden ser auditivos, pues si hay una comunicación virtual, esos signos pueden ser
eh, códigos de movimientos gestuales, pueden ser gráficos también, y que son fácilmente entendidos. O sea, el emisor tiene que entender que el receptor va a interpretar también esos códigos como herramienta comunicativa. El contenido, bueno, obviamente adaptado al tipo de público al que va dirigido, el tratamiento, que es la forma en que relacionamos códigos con contenidos, en la parte denotativa, que es trabajar con términos exactos, con términos de significación exacta. Si yo pongo un icono, que ese icono no dé lugar a dudas, que no dé lugar a esas figuras que estoy acompañando, con las que estoy acompañando mi mensaje, que no den lugar a duda de lo que yo realmente quiero comunicar. Y el connotativo, que es la parte interpretativa. O sea, es en el feedback, en el caso de la bidireccional, yo voy a darme cuenta si se interpretó, si la respuesta que tengo por parte del público al que fue dirigido mi mensaje, si ha actuado convenientemente, si la respuesta, si la interpretación que da a estas señales que yo le estoy mandando a través del mensaje son positivas. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar ahora con lo que es iconografía y la simbología. Nosotros tenemos una simbología que la podemos clasificar o calificar dentro de determinados tipos, según la forma en que estos se presenten, ¿sí? Tenemos iconos. Los iconos son universales. Los iconos los vemos presentes en muchas partes, desde el tránsito en una calle, como está ahí manifestado en esa imagen, o en todos los, por ejemplo, los recursos que nosotros utilizamos a través de nuestra computadora. Por ejemplo, algo que es de uso común para nosotros. Un ejemplo, el icono de cortar es la tijera. Y con ese icono ustedes van a ver en cualquier programa que la interfase es una interfase, lo que se llama interfase amigable, van a ver que siempre la función cortar va a estar representada con ese icono, porque es un símbolo. O sea, simboliza una acción, un efecto, un cuidado que hay que tener. Bueno, por eso la mayoría de los iconos, por no decir el 100% de los iconos, son universales. La parte de ilustración es la que usa la mayoría de las empresas para representar su producto y, en cierta forma, al público al que va dirigido y las acciones que produce. En el caso de la imagen, bueno, tenemos una bebida gaseosa, una Coca-Cola, y entonces se representa juventud, alegría, dinamismo, pasando un buen momento bebiendo esta Coca-Cola. O sea, ilustran. Envían con solo ver la gráfica, hay mucho mensaje atrás de ella, ¿sí? Hay una participación, hay jóvenes agrupados, o sea, podemos hacer una descriptiva sumamente enriquecedora de una imagen ilustrativa. Bueno, y las dinámicas son aquellas imágenes que tienen movimiento, como la que están observando. La dinámica no se puede aplicar en todos los medios comunicativos, obviamente. También hay que pensar si el receptor tiene un medio suficientemente preparado como para recibir una dinámica, ¿sí? Entonces la dejamos exclusivamente a lo mejor para audiovisuales y demás. Bueno, tipos de gráficos, tipos de imágenes, las mapas de bits y los vectoriales, ¿sí? Los mapas de bits son los que se llaman los pixelados. Cuando nosotros los ampliamos, vieron que se pixela. ¿Por qué? Porque cada uno de esos cuadraditos se denomina píxel, ¿sí? Entonces, esas imágenes están armadas, construidas con una gran cantidad de esos píxeles, que tienen un color determinado y que en su conjunto nos da la idea de la imagen. En la retina todo esto se integra y me da como resultado la formación de la imagen. A diferencia de eso, las imágenes vectoriales son imágenes mucho más finas, mejor definidos sus contornos, porque están armadas con vectores.
con figuras geométricas que se van adaptando, pueden ser polígonos, pueden ser segmentos, y se van armando curvas de formas con estas sucesiones de segmentos, y que son las que van a dar como origen a la figura final. Estas imágenes vectoriales son mucho más definidas, son mejores, generalmente mantienen la forma, aunque se modifiquen el tamaño, y son las que en los programas de diseño se usan mayormente, ¿sí? Bien, algunos tipos de archivo. Bueno, no todos los archivos gráficos son iguales. Nosotros tenemos distintos tipos de archivo. Muchas veces trabajan según la compresión, la forma de comprimirse estos archivos, y según los algoritmos que presentan justamente, son algoritmos matemáticos que ellos necesitan para, al comprimirse, reducir la cantidad, el tamaño que tienen. Algunos pueden sostener ese tamaño y otros no, como en el caso de los bits, ¿no? Bien, entonces tenemos el formato JPG, que es el primero, que es uno de los que más se están utilizando en lo que es la web, porque tiene mucha afinidad con los navegadores, ¿sí? Y esto hace que se puedan cargar y subir y trabajar en la web. Pierde calidad muchas veces la imagen, pero es ínfima. Por eso es uno de los que más se utilizan. Después tenemos el GIF. El GIF, tiene dos características fundamentales, que ustedes seguramente las conocen ya, que es la de permitir fondos transparentes, y eso es muy interesante cuando lo queremos insertar sobre una placa que ya está coloreada. Y la otra es que se pueden hacer los GIFs animados. Esas son las condiciones que presenta. Tenemos el PNG, que también está junto con el JPG, está siendo uno de los más usados en Internet, porque también está soportando muy bien. El GIF también se utiliza, pero es más específico, como dije recién, para los formatos transparentes, y para las animaciones. Y por último tenemos el BMP, que es un formato que no tiene pérdida, pero también no está siendo muy utilizado, es privativo de Microsoft, entonces no está siendo muy usado en la actualidad, pero existe y se usa. Quizá no tiene la cantidad de utilización, o sea, quizá no es el más requerido, pero está en funciones, se puede utilizar. Bueno, vemos ahora que es una animación. Animación, anima, alma, dar movimiento, o sea, a una imagen dotarla de alma, dotarla de movimiento. Es una técnica de animación utilizando computadoras. Ven cómo está ahí bien reflejada en esa imagen. Cada imagen es lo que se llama un fotograma o un frames. Esta secuencia a una velocidad determinada de frames hace que en la retina se impacte y se vea como un movimiento. Es el principio de funcionamiento de los dibujos animados. Eso es una animación digital. Obviamente que nosotros ahora la llamamos digital. ¿Por qué? Porque estamos utilizando computadoras. Si no, sería una animación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los tipos de animación. Existen distintos tipos. Está el dibujo animado o la animación tradicional, donde se dibuja fotograma a fotograma, cada una de las acciones, luego se reúnen y se trata de integrar para que conformen un solo movimiento. El stop motion se usa muchísimo, sobre todo en educación, y tiene muchas variables. Se puede trabajar con objetos estáticos, se puede trabajar con fotografía, se puede trabajar con plastilina. Hay muchas variables y es sumamente interesante, creativo. Bueno, después tenemos la pixelación. Pixelación es la parte que es una variante del stop motion.
donde trabajan, aquí los elementos que se utilizan para hacer una pixelación es trabajar con personas, trabajar con personas, o sea que los personajes son personas reales. Muchas veces se mezclan, hay también ejemplos de donde se mezcla la parte de un personaje real con un animado. Bueno, la rotoscopía es dibujar directamente sobre la referencia, cuadros de filmación sobre las personas. En muchas películas actuales, por ejemplo, yo les voy a nombrar una que ya tiene unos años, Roger Rabbit, interactuaban personajes animados con personajes reales, ¿sí? Animación por recortes, figuras recortadas, papel o fotografía, de ahí su nombre, ¿sí? Y la animación 3D con la variante de la motion capture, que es, yo creo que en alguna vez a lo mejor ustedes vieron, pero es muy interesante. Hay un actor que se coloca un buzo especial con sensores y va realizando movimientos específicos que están guionados, y esos movimientos a través de los sensores se transmiten a un equipo, a una computadora, y en esa computadora esos movimientos se aplican a lo mejor a un dinosaurio. Por eso se ven tan reales los movimientos de figuras que no son reales en las animaciones actuales, trabajando con esta motion. Miren, en cuanto a animación, hay cosas tan interesantes para ver que si llegan a tener un ratito de tiempo libre, en estos momentos en que estamos todos en cuarentena, yo sé que los tecnólogos educativos están trabajando a full, pero si llegan a tener un ratito libre, investiguen estas opciones porque realmente es muy interesante, y es interesante también para aplicarlas ahora, para dar actividades interesantes, atractivas, motivadoras, para los alumnos que están en casa, ¿sí? Bueno, avanzamos. Diseño no es lo mismo que diagramación. El diseño establece las pautas, es el índice, vendría a ser como un libro inicial, donde se indican todas las características, los detalles que se sugieren para la publicación. En cambio, la diagramación es la forma en que se va a llevar a la práctica, diagramar, la forma en que se va a llevar a la práctica todas esas sugerencias que propuso el diseñador. O sea, el diseñador sugiere, piensa, da opciones, y el diagramador es el que las baja a la realidad, indicando para cada una de estas opciones cuál puede ser la forma más adecuada de aplicarlas para que se vean en el trabajo que están realizando. Así que no es lo mismo diseño que diagramación. Y para terminar, tenemos las etapas de la fase creativa de un proyecto con imágenes. Fíjense que esto está como un ciclo sin fin, porque hasta que se termina un proyecto, todo esto está permanentemente evolucionando, cambiando y adaptándose. Tenemos selección de datos iniciales, tenemos bocetos iniciales que parten de esos datos iniciales. Después del boceto se preseleccionan las ideas y que vuelven al boceto evolucionado. Con ese boceto evolucionado se elabora una presentación básica o inicial con alternativas, se seleccionan las alternativas que se consideran las más adecuadas y se hace el refinado. Después ese refinado vuelve a ver ya para analizar si el refinado me está dando la resolución de la propuesta, o sea, del análisis de los datos iniciales, o sea, de la propuesta inicial. Y bueno, caso contrario de que esto no esté totalmente satisfecho, se vuelve a ir paso a paso por cada uno de esos etapas o ciclos que arman esta fase creativa. Bueno, esto es todo lo relacionado con la unidad 3.
Recuerden que todas las consultas por plataforma, saben que estamos atentos, todo el equipo está atento a resolver todas las situaciones o dudas que ustedes tengan. Y bueno, lo que les digo siempre, cuídense mucho, que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos. Hasta la próxima.